Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están ustedes? Aquí nuevamente en el show del ciclismo, en el canal de Willy Go, hoy para hablar de un tema del cual, por supuesto, no nos gustaría estar hablando y tiene que ver con la noticia vinculada con el ciclista español Ogier Lascano, el hombre del Red Bull Bora Hansgrohe, que ha dado un resultado anómalo en sus estudios en las últimas temporadas y que ha determinado a partir de la UCI su separación del pelotón. Vamos a ir desmenuzando poco a poco el tema y tratar de ir respondiendo a través de un verdadero y falso, un verdadero falso, todo lo que se sabe y se conoce respecto a este caso del ciclista español. Pero para comenzar, vamos a la información, a lo conocido en el último tiempo. Y empezamos para eso con el comunicado de la UCI. Ha dicho la UCI a través de un comunicado oficial en su página web: la Unión Ciclista Internacional anuncia que el ciclista español Ogier Lascano López ha sido suspendido provisionalmente de acuerdo con las reglas antidopaje de la UCI debido a anomalías inexplicables en su pasaporte biológico de atleta en 2022, 2023 y 2024. La UCI no hará más comentarios mientras el proceso esté en curso. 3 renglones para dar a conocer la información vinculada con Ogier Lascano, que es muy poco, porque, bueno, como ustedes habrán visto a lo largo de los distintos canales, sitios que analizan toda esta cuestión, ha habido esta semana un sinnúmero de especulaciones respecto a qué fue lo que pasó con Ogier Lascano. Y todas esas especulaciones tuvieron lugar porque precisamente el comunicado de la UCI no explicó en detalle todas las cuestiones vinculadas a un caso como este. Afortunadamente para todos los que nos gusta el deporte, de donde sí provino una aclaración, fue del Movistar. ¿Por qué del Movistar? Porque Ogier Lascano, en las temporadas 2022, 2023 y 2024, nombradas por la UCI como las temporadas en las que se encontraron anomalías, fue el equipo que alojó a Ogier Lascano. Al respecto, el equipo hizo público el mail que recibió de la UCI respecto al caso. Y dice ese mail que publicó Abarca Sports, que es la empresa que gerencia al equipo Movistar. La Unión Ciclista Internacional les informa que considera que el ciclista español Ogier Lascano López ha cometido una infracción de las normas antidopaje por el uso de una sustancia prohibida o un método prohibido de conformidad con el artículo 2.2 del reglamento antidopaje de la UCI. Esta afirmación se basa en la opinión unánime emitida el 23 de octubre de este año por un panel de 3 expertos científicos e independientes, según la cual el perfil hematológico compuesto por muestras proporcionadas por el ciclista entre el 7 de enero del 2020 y el 30 de enero del 2024 establece que es altamente probable que se haya utilizado una sustancia prohibida o un método prohibido y que es improbable que el resultado positivo se deba a cualquier otra causa. El panel de expertos, continúa el comunicado que ha dado a conocer el Movistar sobre el mail recibido de la UCI, el panel de expertos llegó a su conclusión tras la revisión del pasaporte biológico del atleta del ciclista, así como de la explicación y la documentación justificativa aportadas por él mismo. Le informamos que esta notificación se le envía dado que el señor Lascano López estaba contratado por su equipo en el momento de las infracciones pertinentes identificadas en su pasaporte biológico, es decir, 2022, 2023 y 2024. Esa es la información que ha dado a conocer el equipo Abarca Sports, el equipo que gerencia el Movistar, respecto a entonces los motivos. Hay varias cosas interesantes para desmenuzar que iremos explicando a partir de nuestro verdadero o falso. Primer pregunta para responder.
¿Se detectaron sustancias prohibidas en los resultados de los controles a Oyer-Lascano? La respuesta es falso. Como dice el comunicado y la explicación que le dio la UCI al equipo Movistar, lo que se encontró fueron anomalías en los resultados de distintos análisis que se hicieron en 2022, en 2023 y 2024 respecto al pasaporte biológico del atleta. Esto nos da lugar a la segunda pregunta, que es: ¿Oyer-Lascano alteró su pasaporte biológico? Y respecto a esta pregunta, la respuesta es falso. Y aquí vale la pena que expliquemos entonces de qué se trata, qué es el pasaporte biológico del atleta. Y acá voy a leer y ser bien específico respecto a la información que brinda la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, y que adopta la UCI, la Unión Ciclista Internacional. El pasaporte biológico del deportista es un registro electrónico individual para cada ciclista en el que se recopilan los resultados de todos los controles antidopaje realizados en el marco de este programa durante un periodo de tiempo. El pasaporte de cada ciclista contiene resultados de análisis de orina individuales, resultados de análisis de sangre individuales, un perfil hematológico que consiste en los resultados combinados de los parámetros hematológicos analizados en una serie de muestras de sangre y un perfil esteroideo que consiste en los resultados combinados de los niveles de esteroides en una serie de muestras de orina. Y aquí vale la pena la aclaración. En el año 2009, la Unión Ciclista Internacional adopta esto del perfil biológico del ciclista para los análisis de sangre y en el 2014 lo amplía a los análisis de orina. ¿Cuáles son los ciclistas que están obligados a hacerse un perfil biológico, un pasaporte biológico? Son aquellos desde la categoría profesionales y World Tour. Son las dos categorías que están obligados a tener un pasaporte biológico. En el caso de Oyer-Lascano, profesional desde el año 2020, desde ese año hasta la actualidad, tiene una serie de controles que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo que le han permitido ir construyendo un perfil longitudinal, se llama porque es a lo largo del tiempo, respecto a un perfil hematológico, es decir, un perfil de su sangre y, por otro lado, un perfil de su orina, de contenidos de su orina, por ejemplo, los niveles de testosterona. ¿Qué es una anomalía en el pasaporte biológico? Es cuando en un control o en determinados controles, determinados niveles de, por ejemplo, si es un análisis de sangre, de hematocrito o glóbulos rojos, están fuera del perfil establecido en el pasaporte y eso se considera una anomalía. Y si además, en este caso, como dice el comunicado que ha publicado el Movistar, el corredor no puede justificar esa anomalía, porque hay ciertas consideraciones que se tienen en los controles, por ejemplo, si el atleta ha estado haciendo un entrenamiento en altura. Eso modifica, por ejemplo, los niveles de glóbulos rojos en sangre y entonces eso es una justificación que valdría para el caso de una anomalía en un resultado en la sangre. Lo cierto es que entonces, y volviendo a la pregunta, si Oyer-Lascano alteró su pasaporte biológico, la respuesta es negativa. Oyer-Lascano no alteró porque no lo puede alterar, porque no tiene acceso. Hay que decir que, ¿cómo funciona el sistema del pasaporte biológico? Los únicos que tienen acceso a el sistema que administra este perfil electrónico el sistema se llama ADAMS y son el corredor, los comités olímpicos, las agencias antidopaje nacionales, por supuesto la WADA, la Agencia Antidopaje Mundial,
Los laboratorios, pero los laboratorios tienen acceso, pero no pueden saber de quién, es decir, el laboratorio no puede rastrear el pasaporte ciclista de otro, tiene acceso para poder cargar los datos, digamos. No tienen acceso a el pasaporte biológico ni los equipos, ni los clubes, ni las organizaciones de carreras, etcétera, etcétera. Solamente el ciclista y aquellas organizaciones encargadas de controlar o de cargar datos en el sistema. Aclaro esto porque había especulaciones respecto a cómo puede ser que el Red Bull Bora haya contratado a este ciclista teniendo estas anomalías en su pasaporte. Ni siquiera el Movistar lo sabía. De hecho, este comunicado del Movistar, además, y lo vamos a ver un poco más adelante, se los voy a compartir, volviendo al comunicado del Movistar. Más adelante, aquí en su aclaración, el equipo aclara, dice, en primer lugar, no es hasta la tarde del 30 de octubre del 2025 que ha tenido conocimiento de esta situación, el equipo. En segundo lugar, que durante las 3 temporadas de relación contractual con el señor Lascano, todos los controles a que fue sometido por parte de los diferentes organismos nacionales e internacionales, así como internos del propio equipo, arrojaron un resultado negativo. En virtud de ello, era materialmente imposible conocer, o tan siquiera intuir, alguna anomalía como la ahora presentada en el procedimiento abierto por la Unión Ciclista Internacional. Es decir, no era posible para el Movistar saber si Oyer Lascano tenía alteraciones o anomalías en su pasaporte, porque el equipo no tiene acceso al pasaporte del ciclista en este caso. La siguiente pregunta, ¿los resultados son anómalos respecto a su pasaporte biológico? Efectivamente, esa respuesta es verdadera. Entonces, aquí no hay controles que hayan dado positivo de alguna sustancia, sino que al comparar sus controles puntuales con con su perfil en el pasaporte biológico, allí se han encontrado niveles anómalos, niveles por fuera de los estándares que el sistema entiende que Oyer Lascano en este caso puede tener. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es si los resultados anómalos corresponden al 2025. Falso. Los resultados anómalos, como decía el comunicado del Movistar, el comunicado de la UCI, responden a las temporadas 2022, 2023 y 2024. Muy bien, así las cosas, creemos que valía la pena hacer algunas aclaraciones respecto a este caso tan resonante y nuevamente hacer lugar a esta reflexión, sobre todo para todos los que están comprometidos con este deporte y con la situación del antidopaje y a la UCI, ¿por qué no? El comunicado de la UCI de 3 renglones en el que informa la separación provisional de Oyer Lascano por las anomalías inexplicables en su pasaporte biológico, es muy escueto y dio muchísimo lugar a la especulación. Recién con la comunicación del propio Movistar es que hemos tenido un panorama más claro respecto a cuáles eran esas anomalías inexplicables que aparecieron en el ciclista respecto a su pasaporte biológico. Y además que Oyer Lascano ya tuvo una instancia en la que le solicitaron que explique y que respalde con documentación esas anomalías, y Oyer Lascano no dio, según el panel de expertos, las explicaciones suficientes. Por eso dice la UCI, anomalías inexplicables en su pasaporte biológico. Pero todo esto lo hemos podido dilucidar después de que el Movistar hiciera pública la comunicación que la UCI le hizo
respecto a la situación de Oyer Lazcano. Será ahora el turno de que este panel de expertos, entonces, con toda la documentación y demás, finalmente determine y la UCI determinen el nivel de culpabilidad y la sanción que le corresponde al ciclista español. Hay otra pregunta ahí vinculada de por qué recién a esta altura de la temporada. Bueno, ahí el comunicado habla de que el panel de expertos se expidió a fin del mes de octubre. Esa es formalmente, seguramente, la explicación más clara y concisa. Después hay un montón de especulaciones que se pueden hacer respecto a no perjudicar a su actual equipo, el Red Bull Bora, que no, en realidad las anomalías no se presentaron durante la estadía o contratación de Oyer Lazcano en el Red Bull, sino en su periodo contractual en el Movistar, con lo cual ahí surgen una serie de especulaciones, aunque el comunicado que ha dado precisamente Movistar ha dejado claro que estas anomalías, en el caso de Oyer Lazcano, el comunicado del panel de expertos fue recién a fines del mes de octubre, por eso la noticia se conocía tan tarde. Queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado. No dejen de suscribirse, de darle a la campanita, de darle un like, nos ayuda muchísimo. Nos reencontramos en un próximo video. Chau, chau.